Vamos a hablar de los sueños de la glándula pineal, qué es esto y demás, pero se viene un taller en Serena Salud y Armonía, se viene un taller de activación de la glándula pineal y los recibimos a ellos que están aquí en nuestro piso. Juan Pablo Caivano, que es escritor e integrante de la organización Conexión Pineal, y nuestra querida Mariela Dorato, que es representante de Serena Salud y Armonía y es terapeuta holística. Bienvenidos a El señor sí está recién llegadito. Bien, bienvenido. Santa Fe, después de casi 2 años, por suerte. Claro. 2 años. Viene de Mendoza. De Mendoza, bien. Muy bien, bienvenido a Argentina. Bienvenido al país. Bienvenido al país, bienvenida a la cordial, a Santa Fe. Sí, porque la verdad ¿Cómo lo trata el calor? Donde vive él es otro país, es otro mundo, es tan lindo. Sí, bueno, Mendoza. Es otra energía. No, Mendoza la provincia, sí. pero en realidad estamos hablando de alta montaña, Qué lindo. de Uspallata, Hermoso lugar. Ajá, Pa' dentro. 14 kilómetros más de Uspallata. Qué lindo. Bien. San Alberto. El tema de acá, Santa Fe, lisos, mosquitos, calor, humedad, ¿cómo lo vive todo eso? Interesante. Interesante propuesta. Interesante. Hay Bueno, muchísimo dinámica. amor. A Santa Fe igual vengo con seminarios de activación desde el 2012, o sea que ya la conozco bastante. Bien. Pero claro, desde el 19 que no Claro, Bien. prepandemia. Prepandemia, Claro. sí, fue la última vez que estuve por acá. Bien, te podemos decir Juanpi, ya que Por estamos supuesto. en confianza, no sé, la confianza la sacó ella sola, pero... ¿Quién se la dio? Para Esto es variar. así, no sé. Pero vamos a hablar, Juanpi, Mari, de este taller de activación de la conexión pineal. ¿Qué es la glándula pineal? Porque hay gente que todavía no tiene bien en claro qué es, dónde está, conexión con qué ¿Para se qué da. sirve? Claro, ¿para qué sirve? Lo primero que entender, ¿dónde está en el centro de la cabeza? Es muy chiquitita, tiene tamaño de una lenteja, es casi nada. Ajá. Bien. Y pineal, perdón, Sí. porque ahí decía que nombre raro, porque parece una piña. Ah. Tiene la forma como una piña. Como la fruta, de- como el fruto. Como la fruta, como la del pino, ¿viste? Sí. La piñita, bueno, es más parecido Ajá. a Ahí eso. va. Sí, pero sí, sí. chiquitita. Perfecto. Sí. Por Mira, eso. claro. De ahí viene el pineal. Viene de ahí, pero no tan viene de ahí. Bueno, Bien. esa es la versión que Me Primera encanta, discusión. me encanta A ver. generar discordia. Es verdad que viene de el coníferus, la forma de la conífera, Sí. pero en realidad el primer nombre que se le daba a esta glándula, estamos hablando de Galeno, Uf. Sí. de que Acá todos nomás. los nombres todos los órganos eran nombrados y asemejados a órganos sexuales. El primer nombre era la glándula peneal, Ahí va. que era como Ahí un va. pene chiquitito. Después Ajá. se dieron cuenta que no tenía nada que ver. Claro, que no era por ahí. No era por ahí. No era por ahí, entonces pasa a ser No, coníferus. Ajá. Claro. Y del coníferos al coronarium, de ahí va pasando hasta terminar en la glándula pineal. Claro. Entonces, cuando dicen a veces qué nombre tan gracioso, ¿te imaginas? El mail es conexión pineal, cada vez que tengo que dar el mail, ¿cómo? Claro. Conexión ¿cómo? Claro. Pineal de la glándula pineal. Ok. Y- Hace ruidito, claro. pero Pineal. pero Ahí de está. ahí viene, o sea, como estamos hablando de Galeno, el primero que empieza a hablar de la glándula pineal es Galeno, el que se conoce como el padre de la medicina, pero después rápidamente queda descartado como en desuso, si bien vuelve Descartes sobre el tema en su momento. A principios del siglo pasado se consideraba como era un apéndice o las funciones del apéndice, un vestigio de la evolución y nadie le daba demasiada importancia, ni siquiera una glándula. Ujú. Como máximo era una glandulilla, pero ni siquiera le daban ninguna importancia. Todo esto hasta la carrera espacial, donde recién empieza a tomar importancia, no por la glándula pineal, porque la verdad que a nadie le importaba ese punto en el centro de la cabeza, Sí. sino por los sueños Ahí va. y por el sueño, Chan, porque chan, estaba chan. la carrera espacial, el gran problema de los astronautas, que era dormir justamente. ¿Cómo Claro. dormimos? Claro, porque a veces nosotros nos da la impresión de que a la luna salís a la mañana y llegás Sí. como a las 4 de la tarde. Y son como 2 semanas, porque es muy lejos realmente. Bueno, Claro, Mar del Plata. el tiempo te queda recalculando acá, porque perdés Muy lejos. totalmente la noción de... Y hasta ese momento, estamos hablando de mediados del siglo pasado, se creía que el ciclo circadiano, el proceso de sueño y vigilia, lo regulaba el sol. Ujú. El problema de estas personas es que deben estar totalmente al sol durante 2 semanas. Claro. ¿Qué iba a pasar con esta gente? ¿Cómo haciendo? Y entonces hasta que descubren una hormona, se llama melatonina, que tenía que ver con los procesos del sueño, los ciclos circadianos principalmente, y de ahí, bueno, si era una hormona, de dónde venía, y de ahí empiezan a tomar importancia. Estamos hablando de 1960.
donde 1965 recién es una glándula. O sea, Ajá. hace nada, la semana pasada. Sí. Y desde 1965 hasta ahora no solo es una glándula, sino es la glándula madre, es la reguladora de reguladores, pero si bien todo esto parece ser muy nuevo y hoy descubrimos cada vez más importancias que tienen que ver con la glándula pineal, lo claro es que todas las culturas ancestrales del planeta, y podemos hablar de cualquiera, del oriente, del occidente, del norte, del sur, todas conocían la importancia de ese punto en el centro de la cabeza, la importancia de ese punto en el centro de la cabeza, que llamaban de formas totalmente distintas. O sea, podemos hablar obviamente desde el chakra Hasna, pero desde el Chumpinahuincocha, desde la Tilca de los aztecas, desde el Audat de los egipcios. La verdad que todos conocían ese punto en el centro de la cabeza que les permitía la conexión a lo superior. Y no importa que fuera lo que cada uno creyera, ¿no? Hoy encontrás piñas en los procesos del Vaticano que hablan de la conexión con Dios, pero también encontrás en todos los pueblos originarios que habla el punto, por ejemplo, si bien no tanto en esta zona, pero básicamente en la parte argentina, acá era parte, nosotros como argentinos, quizá somos los que más quechua hablamos de Sudamérica, aunque no nos parezca. Mira, ¿por qué? Algo simple. El Bernabéu y el Camp Nou, ¿qué son? Sí, estadio de fútbol. El Azteca es un estadio de fútbol. Sí, El Maracaná es un estadio. sí. Pero Boca y River tienen canchas. ¿Qué es quechua? Un lugar de deporte. Nosotros tenemos chacras, nosotros tomamos mate, pero eso es de los guaraníes. No, los guaraníes tomaban mati. Los quechuas le llaman mate. Fumamos mirá. puchos. Tenemos lugares para reuniones en nuestras casas que son quinchos. Vos le decís a cualquier latinoamericano, Claro, tenemos términos y no los... que vamos sí. al quincho y él no sabe a dónde ir. Claro. Claro, Y nosotros sabemos todos, es un lugar para reunirse, un quincho. un quincho, sí. Cocha es laguna. Acá no hablaban sánscrito, ¿no? El Tihuantinsuyo, el que mal conocemos con el nombre del Imperio Inca. El Tihuantinsuyo, ellos no veían luces que giran, no veían chakras, que eso significa, ¿no? Luces que giran. Ellos veían bandas de energía, que llamaban estos chumpis como cinturones, significan justamente cinturones. Ellos veían bandas de energía, que cada banda tenía un ojo, un nahuín. Entonces ellos veían que teníamos 7 chumpinahuins, 7 bandas de energía con un ojo en el centro. Y la más importante era el Chumpinahuincocha, pero Cocha es laguna. Y alguien dice, ¿pero por qué laguna? O sea, ¿qué tiene que ver una laguna? Bueno, porque la glándula pineal justamente tiene agua, y es la que le permite agua y cristales que le permiten hacer de antena. De hecho, con los cristales dentro de la glándula pineal vos podés sintonizar radio. Se han podido que estas son nuestras verdaderas antenas. Estos pequeños cristales de apatita y de calcio que no están vivos, que no son un problema, o sea, porque estos cristales tienen microcirculación de sangre. Esto les permite, son nuestra antena, son primeramente electrosensibles. Todos los campos electromagnéticos funcionan dentro de ese pequeño cosito que tenés en el centro de la cabeza. Te permite sintonizar con todos los campos. Pero ¿cuál sería la, por así decirlo, pregunto desde la ignorancia, ¿no? La función o, por así decirlo, la conexión importante de una glándula pineal con los sueños? Cuando nos vamos a dormir. Cuando nos vamos a dormir. Tenés que ir al Ahí curso, se tenés que ir supongo al que ahí se taller y te activa. vas Joya. a enterar de todo. Ahí se- De hecho, sucede Bueno, un todas par de las noches. pistas. Con la glándula pineal hay un problema. ¿Y por qué se dejó de estudiar? Básicamente porque se atrofia entre los 7 y los 10 años. En la gran mayoría de las personas. Mirá, ¿por? Bueno, nunca se supo y se pensaba que tenía que ver simplemente con un problema biológico. Se atrofiaba muy rápido y listo. Empezamos, cuando me refiero a la gente que se dedica a investigar, te empieza a darse cuenta que no todo el mundo atrofiaba su glándula pineal. Que había personas que tenían un síndrome que se llama hipertrofia de pineal. Nikola Tesla, Einstein, Gustavo Cerati. Claro que algunos eran post-mortem y otros eran estando vivos. En vida. Pero él tenía que hacer un escáner de cerebro para ver Claro. si su lentejita era una lentejita o era más grande. Nikola Tesla, por ejemplo, tenía una pineal del tamaño de una almendra, cuando todo el mundo tiene el tamaño de una lenteja. Esto les permitía conectar... Bueno, eso explica mucho igual.
Claro, bueno, por eso. Y la Explica mayoría mucho. de todos estos grandes de la humanidad, Claro. otro que debe haber sido igual, debe haber sido Leonardo da Vinci. Nadie lo sabe porque el cerebro Claro. no quedó. Pero Pero seguramente, con ¿qué la decía capacidad Tesla, de- por ejemplo? Porque Tesla, si bien es el inventor del siglo pasado, mucha gente no lo ubica y ubica mucho más a otros, porque Tesla era un problema para la ciencia. Tesla decía que su cerebro era un receptor que se comunicaba con un núcleo del universo donde él traía información. Entonces, claro, si ¿Qué le eso sí pasa? estás totalmente ¿Qué loco. fumó este tipo? O sea, y aparte, cómo él tenía un receptor. Y él decía, sí, yo tengo un receptor que me conecta a un núcleo y traigo información. Pero esos son los sueños premonitorios que hoy te estaba preguntando Pero también. no solo eso, sino que él decía que todos los inventos que él hacía no le funcionaban. Él se iba a dormir, los arreglaba en los sueños, Claro, porque sí. tenía Los sueños ponía en conscientes. funcionamiento. Lo que hacía era arreglar sus máquinas, estamos Sí, hablando sí, de sí. máquinas de ingeniería, hasta que no funcionaban en ese lugar, no las construía acá. Entonces, claro, obviamente era un problema. Claro, estaba loco en ese momento. A ver, lo habrán Bueno, tratado si de, algo de no loco. estaba, era Claro. loco. No, es Claro. el típico problema de que ser un adelantado en tu tiempo Claro, también es un sí, sí, sí. problema. Sí, Porque sí, se sí. puede transformar Sí, en algo claro. El problemático. problema era que supuestamente esto se atrofia entre los 7 y los 10 años. Mm. Y después empezamos a descubrir que en realidad ahora se atrofia antes, se atrofia entre 1 año y 1 año y medio después de que nos escolarizamos. Cada vez que nosotros tomamos contacto con la sociedad, no tiene que ver con la escuela, tiene que ver con Sí. socializarnos. Nos achatan la... No, es que no se achata Entramos a nada, ser es normalitos. algo que hacemos Claro. nosotros. Todos entendemos rápidamente, cuando somos chiquitos, que la mejor manera de hacer amigos y ser aceptados es no ver amigos que nadie más ve, ni qué color ladra el perro, porque los perros no ladran en colores. Entonces que un nenito de 5 años dice, papá, cuidado, el perro está ladrando en azul, Claro. es un problema. Entonces lo que hacemos Ahí lo es retas al nene y le que decís, la no, glándula claro, pineal sí, nosotros cállate. la cortamos. Todos los pueblos originarios fuertes de América y de todo el mundo se dedicaban a entrenar a las personas para que no pierdan esa conexión. Claro. Para que pudieran seguir viendo lo que llamaban los mundos invisibles o los mundos espirituales, o cada uno tenía una conexión. Esa conexión es la que les permite ser más creativos, poder desarrollar tus procesos creativos en qué, en lo que sea. En tu vida todos somos creadores todo el tiempo. No es que... Pasa que nosotros hoy, viviendo desconectados, pensamos que creativos es alguien que hace arte o alguien que Claro. se dedica creativamente, comercialmente a algo. Claro. La verdad es que todos creamos todo el tiempo. Y creamos desde dos lugares. O creamos desde el sentimiento o de la emoción, que no es lo mismo. Y para poder salir del vaivén emocional y poder estar calmados, ahí es donde entra justamente este punto en el centro de la cabeza, el sentimiento y la glándula pineal. Son cosas que decís, ¿qué tiene que ver un órgano en la cabeza con lo que siento, con lo que voy a hacer en mi vida? Con lo Bueno, que sueño, con lo que con creo. todo, claro. Aparte, ¿qué tiene que ver lo que me pasa de la noche? Mira, el lenguaje nunca es inocente y el lenguaje siempre algo esconde. Nosotros llamamos de la misma manera a lo que queremos que pase en nuestra vida y a lo que nos pasa de noche. Sí. Queremos Por eso mucha gente te dice, sueños. no, pero ese es el inconsciente, es como que es lo que a vos te gustaría, lo soñás. Mucha Claro. gente te dice eso como para... Pero listo, a lo que es vos solo querés, un sueño y ya está. Pero a lo que vos querés que pase en tu vida, le llamás yo tengo un sueño. Claro. Sí. Tengo el sueño de viajar a China en mi casa. Y- Tengo el sueño de viajar a Tengo China. el sueño de viajar a China y de noche sueño. Ujú. Y parecen ser dos cosas, no tienen nada que ver una con la otra. Tengo el sueño de poner mi propia empresa y de noche sueño. Parecen que son cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Y la verdad Yo es lo que, linkeo más a una manifestación a es eso. que está totalmente Ya lo linkado. estoy manifestando, sí, Eh, lo sueño. Los toltecas, esta cultura de Mesoamérica, decía que nosotros soñamos de dos formas, con el cerebro dormido o con el cerebro despierto. Que cuando soñamos con el cerebro dormido, de noche, somos imbatibles y no tenemos límites y podemos soñar lo que queremos, podemos ir a donde queremos, hacer lo que queremos, que eso no es ningún problema, que eso directamente es muy fácil para todos, que la verdadera dificultad está en soñar con el cerebro despierto. Porque cuando soñamos con el cerebro despierto, lo que hacemos es repetir los sueños de los que soñaron antes que nosotros. Y ellos hablan de que hay una red a la que uno se conecta y termina soñando los sueños de los que soñaron antes. ¿Quiénes son los que soñaron antes? Todos los que vivieron antes. Y entonces terminamos repitiendo los mismos sueños. Trabajo, casa, sueño de los que soñaron antes. Que el verdadero trabajo era desdomesticar el sueño despierto. Que todo es sueño.
Decís, como Calderón de la Barca. Sí, lo mismo, pero estos tipos decían exactamente lo mismo. Todo sueño. Lo bueno es que lo que haces de noche lo puedas hacer de día. Como soñás de noche, puedas soñar de día. Que esa es la llave de la manifestación. Cómo poder crear es de la misma forma pero si que soñás pasa, de noche, por soñar ejemplo, de día. la comunicación con gente que ya no está físicamente acá. Sí, ¿qué pasa? Cuando te tenés una conversación o algo con esa gente que ya no está, ¿qué haces acá? Es como, che, me dieron información, me dijeron que le diga al pariente tal cosa. Ujú. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo yo puedo conectar con Antes tenía WhatsApp y te podía hablar con WhatsApp. Cuando no tiene WhatsApp, te habla como claro, puede. Con Y te habla como puede. Y pues entonces, como no te va a llegar al WhatsApp, te llegan sueños. te va a llegar donde Me puede, llegó la notificación. te va a llegar donde te Tin, puede tin, tin, tin. comunicar. El gran tema es por qué, vamos de vuelta, porque en algún punto acortamos la conexión que nos permite la glándula pineal. Porque cuando el nene de 4 años se levanta y le dice a la mamá, ayer vino la abuela a visitarme, Ujú. la mamá le dice, deja de hablar tonterías, Claro. la abuela partió hace 4 Hace un años, vos no montón de la tiempo. conociste. Claro. Y el nene dice, anoche estuve con la abuela. Claro. Claro, sí, sí. Ese es mi abuelo. Sí. Y vos estás hablando pavadas, esas cosas no Ujú. pasan, tonteras, no vengas con esas cosas. Entonces, en algún punto nosotros decimos, no es lo mejor. Claro. Va el chico al colegio y dice, sí, ayer estuve jugando con mi abuela. No, Claro, mi abuela sí, murió hace 5 años. Y entonces es un problema. Ujú. Y decís, pero hay gente que lo sigue haciendo después. Claro, porque no todas las personas tienen los mismos grados de atrofia de la glándula pineal. Pero el gran problema es que después conecto y no sé con qué conecto. O no puedo traer esa información de forma útil a mi vida todos los días. Claro, no entendés el por qué soñé esto o qué hago con esa información. Porque estás solamente manejando el sueño con el cerebro dormido. Lo que hace justamente parte de lo que hace la activación de la glándula pineal es que vos puedas generar ese proceso. Que, see that people, no están ahí, no es sexto sentido, tengo que andar viendo gente todo el día, no es eso. Claro. De hecho, una de las cosas, nosotros hace más de 12 años que nos dedicamos a la activación de la glándula pineal en 10 países, y te imaginas que cuando la gente cree activación de la glándula pineal, cree que es Ancestral One con Doctor Strange. Claro, Y que van a llegar a un una lugar cosa y que van a decir, abre tu ojo, y la los gente desdoblan el tiempo. va a volar. Eso no va a pasar. Eso no pasa, gente. Generalmente no nos pasa. Pero mira, moví algo. Se iban todos. Pero la gente tiene... Esos son efectos muy colaterales y que ni siquiera son importantes. No, ¿cómo yo quiero hablar con esto? Los verdaderos efectos es entender que pues la muerte es solamente un paso. Sí. Es un Donde cambio. Es un cambio. Dices, no, pero es que no lo veo más. Bueno, porque no querés. No, ¿cómo Claro. que no quiero? Porque te aferrás solo a la materia. Porque tu nieto lo sigue viendo, Claro. porque algunas personas que tienen desarrollado ciertas capacidades lo pueden hacer. Ujú. Y entonces, esa capacidad las tenemos todos. Pero son efectos súper colaterales. Claro. Hay cosas mucho más importantes en la activación, como es crear mi vida de todos los días. Porque si no, vivo en el vaivén de las emociones. Y creo que a veces me va bien, a veces me va mal, que vivo entre la bendición y la maldición, entre la buena suerte y la mala suerte. Y si nosotros podemos recuperar esa conexión, que es espiritual, es religiosa, cada uno entenderá lo que entienda. Todos los pueblos del planeta, de hecho lo podemos hablar con cualquier pueblo, todos conocen esta conexión a través del centro de la cabeza. Pero no todos, sí. Pero la Iglesia Católica, pues también. También. Ujú. Y los musulmanes también. Y también el símbolo de la piña. Es que todos conectan con algo que los atraviesa, no necesariamente tiene que ser Cada- lo mismo para todos. Tiene que ver con su Claro, propia creencia. Exacto. Lo que tiene que ver es con la línea media. Pónganse el auricular que Tincho quiere Sí. hacer una pregunta. Dale. ¿Cómo estás? Hola. Yo te quería preguntar, hoy lo hablábamos con los chicos, por el tema de la, no sé si se dice así, la onironáutica, la cuestión de poder... Sueños conscientes. Claro, sueños conscientes. A mí me pasó una sola vez. Yo sabía de la existencia de eso y la verdad que fue maravilloso. Sí. ¿Existe algún modo de entrenar y sirve para algo?
Sí, claro. ¿De acuerdo a todo lo que venís hablando? Sí, claro, claro que sirve. Es este entrenamiento de poder de domesticar el sueño, porque eso que tiene que ver con poder generar, poder ir a soñar lo que yo quiero soñar y que no me pase lo que pasa la gran mayoría de las noches, es que sueño con cosas, y a veces buenas y a veces malas, puedo terminar en cualquier lado, puedo terminar en las peores pesadillas, y es como casi una lotería, que yo digo, espero tener buenos sueños esta noche, y si no tengo malos sueños esta noche, es justamente porque entro al proceso del sueño sin conocer qué es donde estoy entrando, con lo que puedo sintonizar y no entender este proceso. Recién hablábamos de Tesla, y Tesla decía, si quieres entender los secretos del universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Bueno, esto es la clave. Entender que el sueño con el cerebro dormido, como decían los toltecas, es todo un proceso que se puede replicar en mi vida con el cerebro despierto, es la clave. Pero para eso tengo que poder generar un sueño consciente, tengo que saber con qué frecuencia. Ahí otra vez empiezan a mezclarse cosas que parecen que no tienen nada que ver, como una frecuencia y un proceso de sueño. La frecuencia nuestra está dada en la calidad del sentimiento, es decir, con qué sentimiento entro al proceso del sueño. Y ese proceso lo puedo dirigir. Y eso que te pasó una vez, que vos decís, me pasó una vez, te puede haber pasado por un encendido espontáneo de la pineal, que es algo que sucede y nos ha sucedido mucho. De hecho, eso te pasó una sola vez durmiendo, pero alguna vez seguramente dijiste cosas como, cuando tuviste una gran idea, dijiste se me encendió la lamparita, o tuve una inspiración. Bueno, se me encendió la lamparita, todo el mundo mostra la cabeza porque cuando hablamos de que tuvimos una gran idea es como que algo se encendió en el centro de la cabeza. Bueno, eso es la pineal. Y cuando hablo de una inspiración, cuando alguien me inspiré y me pasó algo, y ahí van a entender por qué es tan importante la respiración, la glándula pineal y la conexión. De hecho, ese proceso del sueño despierto y el sueño consciente, poder soñar lo que yo quiero soñar, va a tener una importancia fundamental en cómo después voy a poder traer eso al sueño con el cerebro despierto, que es la vida de todos los días. En este momento estamos soñando, pero con el cerebro despierto. Eso que te pasó una vez, lo podés entrenar, lo podés replicar todos los días. ¿Y qué podés hacer? Crear tu día mañana con el cerebro despierto en el momento que no tenés límites, que es cuando soñás con el cerebro dormido. Y eso, como todo, es entrenamiento. Eso se puede entrenar. Es como un proceso de visualización. Qué interesante. Sí. O algo así. No, a ver, la visualización es un proceso más parecido al pensamiento. Todos nos gustaría pensar, cuando hablamos, hoy ya no es tan raro pensar o creer que todo es creación. Pero claro, todos creemos que todo es creación y a través del pensamiento. Si esto fuera algo así, como pensar o visualizar, que es lo mismo, es transformar el pensamiento en imágenes. Si esto fuera así, nosotros creáramos nuestra vida de esta manera, nos hubiéramos ganado varias veces la lotería. Porque más de una vez lo pensaste y más de una vez hasta lo pudiste haber visualizado. Y no pasa. Porque yo puedo visualizar, hasta puedo pensar, pero al final lo que no pasa es que no alcanzo de elevar frecuencia. Es decir, no puedo tener esta conexión a través del sentimiento, y sobre todo lo puedo hacer a través de la emoción, de una necesidad de que yo necesito dinero o salir de mis problemas a través de ganarme la lotería. Eso me va a llevar a ese proceso en baja frecuencia, es decir, un sentimiento más cercano al miedo, a la angustia, a la preocupación. Entonces no conecto, entonces no logro generar esa conexión y entonces no tengo potencia. Antes de entrar al momento del sueño, elevar frecuencia. ¿Cómo elevo frecuencia? A través del proceso de la atención. ¿Dónde pongo la atención al momento de entrar al sueño? La atención la puedo poner solamente en dos cosas. En lo que quiero que entre en mi vida, lo que quiero que me pase, lo que quiero que me suceda, lo cual me va a acercar a sentimientos más cercanos al amor, la alegría, la felicidad. Si yo no hago lo que hacemos normalmente, que es en el momento de dormir, el momento que voy a entrar a dormir, llevo mi atención a lo que no quiero que me pase, no quiero que suceda, lo que no quiero que pase en mi vida, lo que quiero que no me pase más, que lo saque de mi vida. Si mi atención va a ir, mi sentimiento va a estar más cercano al miedo. Claro, lo que suele suceder, nos vamos a la cama y empezamos a maquinar todos los problemas y todo lo que no alcanza la plata. Entro al sueño en baja frecuencia. Claro. Entonces no alcanzo ni las capas más altas donde puedo generar creaciones importantes,
y hasta puedo generar pesadillas. Y mucha menos entrando en sentimiento de baja frecuencia puedo tener un sueño consciente, como él hablaba recién. ¿Y por qué me pasó una vez? Porque se ve que ese día entraste en muy alta frecuencia al momento del sueño, con la atención en lo que quiero que suceda en mi vida, entré muy alta frecuencia y entonces pudiste mantener la conciencia en el momento del sueño. Y no solo pudiste tener un sueño consciente, sino que lo puedes dirigir, puedes hacer lo que vos quieras en ese proceso. Era tremendo porque ¿Sí? yo le contaba a los chicos que parecía un videojuego. Exacto. En el que uno, viste, quiere, qué sé yo, quiero tener alas, pum, Exacto. viste, quiero volar, quiero hacer esto, quiero que me pase tal cosa. Y era maravilloso. El tema es que te pase todos los el días. tiempo. Bueno, todos claro, los días. es que ese es el problema. Quiero ganar un mundial. No, escuchá, Esa es la única que no puedes hacer. perfecto. Porque para que eso suceda, Sí. eso lo tienen que hacer los 23 o por lo menos los 11 que salen 96. a jugar. No, te Si escuchaba- ellos no lo hacen, Sí. No. No, si ellos no sucede. lo hacen, Mandales este video. Perfecto. es que si ellos no lo hacen, Vamos a etiquetar a los vos no lo podés hacer por otros. Bien. Y Claro. pensaba, en el posterior también hay un entrenamiento, ¿no? Porque hablabas mucho del previo, cómo situarse antes de soñar o dormir o Claro. activar el cerebro. Y en el posterior, porque recuerdo en otras épocas de mi vida escribirlos. Sí. Que un amigo me lo aconsejó, lo hice muy poco, pero era interesante también ese proceso. Está bueno leerlos después a los sueños. Nosotros somos, Para Como un diario del somos sueño, profetas que autocumplimos nuestras profecías. Siempre. Justamente a través del poder de la atención. ¿Cómo hacemos esto? Yo tengo un sueño lindo. El problema es que ahí juega la creencia como nuestro problema. Yo tuve un sueño feo, que me iba a ir de vacaciones y que no iba a ir todo mal. Yo me levanto y le digo, che, cuidado que tuve un sueño premonitorio. Ojo con esto. Ojo con esto, se va a caer la reserva del hotel y va a estar todo mal. Algo Porque va a yo pasar. soñé que algo va a pasar. Y todos dicen, Literal. no seas tonto, no pasa nada. Y se van. Pero yo me voy todo el tiempo con la atención Claro. en que algo nos va a pasar porque yo tuve un sueño malo. Mm. De hecho, yo estoy creándolo con el poder de la atención. Mi frecuencia en ese momento es bajísima y sintonizo con, al final no se cayó la reserva como yo soñé, pero la comida estaba mala, uno se cayó, pasó algo. Claro. Lo mismo sucede cuando genero el proceso del sueño en alta frecuencia. De hecho, uno de los libros que yo tengo se llama justamente Sueña sin límites. Y donde se hace este proceso de el soñar de noche y el soñar con lo que quiero que pase, es lo mismo, porque es el mismo proceso creativo. El tema es que generamos que uno tiene que ver con esfuerzo, dedicación, que es lo que yo quiero que me suceda en esta vida, y el otro tiene que ver con algo que yo no tengo ningún control. Claro. Cuando yo logro linkear los dos procesos y entender que lo que pasa de noche tiene mucho que ver con lo que pasa de día y que con eso voy a crear, empiezo a entender por qué hablaban los toltecas de este proceso, por qué hablaban los egipcios, por qué Todas le las dieron culturas. todos tanta importancia a ese proceso. Igual me cuesta entender muchísimo el tema de los premonitorios. Sé que ya lo dijiste, pero no, es como que no linkeo de cómo puede ser que sueñe algo que después termine pasando. Porque yo lo hago pasar. Positivo y negativo, porque me pasó ambas. Exacto. Tal Me pasó de el- soñar con un accidente de un pariente y dije, no va a pasar, y terminó pasando. Y después de soñarme en determinada casa y me terminé mudando a esa casa, o sea, recreé lo que había soñado en la realidad. No, al revés, lo creaste. Es muy loco. Y era muy chiquita en Lo ese momento, tenía induciste. 8 o 9 años. Lo creaste. O sea, soñé con una casa y me mudé a esa casa. Exacto. Pero tenía 8 años. Y Mucho después después. fue de grande ya que soñé que Pero un pariente iba a tener un cuando tenías accidente. 8 años, creías en tus sueños. Sí. Y entonces tus sueños creaban. Porque como creo de creer, creo de crear. El problema es que ahora soñás que te vas a París y decís, qué lindo sueño. Pero con el dólar como está, no es momento. ¡Pum! no Dice, tengo- hola, la boleta de la luz. Hola, pum. Entonces, rompes tu proceso creativo de la noche. Bien. Porque cuando te levantás, el cerebro despierto empieza a decir, no es momento, no hay pasajes, imagínate ahora que voy a Le ir en metés temporada cabeza, alta, le metés debe salir muy cabeza y caro. Claro. Chao. Y yo rompo el proceso Arruinás. creativo. Cuando tenías 8 años y vos decías, quiero vivir en esta casa, no tenías ninguna barrera. Primero, probablemente a los 8 años tendrías muy activo el proceso de la pineal. Y entonces... El problema fue que creciste entonces. Claro. No, es que después me siguió pasando. Después, al contrario, es como que se desarrolló mucho el tema de los sueños. Vivo soñando de todo. Hasta con la familia de la señora acá. Pero lo que hay que hacer ahora es creer en esos procesos y no dejar
que el sueño vague. Bueno, pero Claro. de hecho lo que me pasó es traté de racionalizarlo y de estancarlo. María está de testigo, como de no darle mucha importancia a los sueños, y es como que se sobrepusieron a la situación y dijeron, no, hay algo acá, y dale tú y Hola, todos los Sara. días, y dejé de escribir porque eran cuadernillos y cuadernillos de sueños, y No un dejes montón de de escribir. cosas. Entonces, para un poco en mi cabeza, para un poco, cálmate. No, o sea, no. La teoría general de la relatividad, uno de los pilares del siglo pasado, la soñó Einstein a los 15 años. Tardó 30 años en demostrar matemáticamente lo que él ya sabía a los 15 años. Y así podríamos contarte miles de procesos que primero aparecieron en los sueños. Podría Sí. ser la próxima Einstein ¿Viste? y te lo Mirá. estás perdiendo Gente- por no anotar los sueños. Por ¿Te no, das cuenta? claro. Ponete a trabajar. Los Por voy a empezar a favor, anotar de Fernando. nuevo. Tendré que buscar los sueños de hace un par de años. Pero bueno, es muy raro. Imagínate que si suceda ahí. Einstein no hubiera creído y dicho, mira qué pavada, el tiempo relativo. Claro. Entonces vos decís, no entiendo cómo las cosas pasan. Pues teoría general de relatividad. ¿Cómo puedo yo saber algo que va a pasar? Pues el tiempo relativo. ¿Y relativo a qué? A la frecuencia. Y la frecuencia que depende de dónde estoy. Si aquí o aquí. El Claro. tiempo pasa distinto. Entonces, ¿viajo al futuro o traigo el futuro? Porque pasa al mismo lugar que en el presente. ¿Pero cómo pasa? Bueno, depende de la frecuencia. La frecuencia tiene que ver con el sentimiento. Sí. Me trae, otra vez siempre caigo en la serie de Dark. Siempre Sí. caigo en Sí. esa serie. Siempre caigo en esa serie. Pero bueno, es muy interesante, así que... ¿Hay cupos todavía? De hecho, Queda uno para mí. uno de los símbolos de Dark. Sí. Me quemó esa serie Ok, fue el genial. símbolo de Dark es un símbolo que es parte de un símbolo muy antiguo, que son 3. Esa es la pineal y los 2 lóbulos de la pituitaria. Ese símbolo es el símbolo que vas a encontrar en muchos lados como el triángulo con el ojo en el medio. Sí. O con los 3 círculos con los 3 óvalos que se juntan en el medio. Como lo usaba en la serie de Dark. Esto siempre marcó ese punto en el centro de la cabeza entre una, que es la pineal, y 2, que es la pituitaria. De hecho, el chakra Hasna, el centro Kocha, el Audat egipcio, la Tilka, nunca fue ni una ni la otra. El tercer ojo del hinduismo, alguna gente dice es la pineal, otros dicen es la pituitaria. De hecho, no es ni la pineal ni la pituitaria. Es el espacio entre la pineal y la pituitaria. La Entonces, ¿por qué conexión. es la activación de la pineal? Porque es la pineal la que enciende el proceso, pero el proceso real no es la pineal ni la pituitaria, es el espacio o la conexión que se genera entre la pineal y la pituitaria, la que tiene una punta con la que tiene 2 puntas. Por eso Descartes decía, en ese lugar vive el alma. En el Tratado del Hombre, Descartes decía, Descartes que era el de pienso, luego existo. Bueno, pero después, como todo fue evolucionando, después del discurso del método, escribió el Tratado del Hombre. Y en el Tratado del Hombre dice, el alma vive en la pineal, porque desde ahí es donde viene todo el impulso creador de vida. Y está hablando él en un momento que todo el mundo decía, pero si eso no sirve para nada. Claro. Y él decía, no, el alma vive ahí, porque el alma no está en el cuerpo. Él entendía esto de una forma que él lo entendía, y decía, desde ahí se genera el impulso para que podamos vivir, crear y desarrollar. Alguien que consideraba que primero pienso y después existo, en algún momento de su vida dijo, no, pero hay algo que es anterior a poder pensar. Claro. Y eso vive en la pineal. Claro que nadie le dio, ese ya al Sí, final de su vida claro. nadie le escuchó y dijo, este viejo ya piró. Sí. Pero estaba diciendo cosas que después Bien. fueron muy importantes. Bueno, no sé si le quedó alguna No, pregunta más. no. Obviamente que lo invitamos. ¿Había cupo? ¿Quedan cupos? ¿Había preguntado Laucha? Quedan algunos lugarcitos y si no, corremos Sí. los muebles, no sé. Bien, Sí. bien. Despreocúpense que si tienen que estar, van a estar como sea. Bueno, Sí. No hay la problema. gente que entonces se quiere anotar para este taller de activación de la glándula pineal, lo hace en el Instagram de Serena Salud y Armonía, teléfono de WhatsApp 342-6147-974. Y bueno, va a ser este 19 y 20 de noviembre, sábado y domingo. Sábado desde las 14 a las 14, 20 ajá. y domingo de 9 a 14. Son los Bien. 2 días de muchísima actividad, intenso. La verdad, yo lo hice hace 3-4 años y no voy a decir pavadas, pero Salomé me conoce.
Y la verdad para mí fue un cambio radical, o sea, tener esta herramienta, a no tenerla, a activar mi pineal, a no activarla, fue como un antes y un después de a mí que me encanta todo esto y que me gusta explorar y que me gusta conectar con cosas de otro plano, de otros, lo que le quieran llamar, para mí fue fundamental hacerlo. Y entender no solamente en lo que uno no conoce, sino que aplicarlo a la vida diaria es una herramienta literalmente mágica. Poder crear lo que uno... Esto, el que Juan Pablo esté hoy acá, yo desde que lo conocí y quedé absorta escuchándolo, yo dije, lo quiero tener un día en Serena. Tienes que venir a pero Serena. posta, porque es... bueno, ya lo escucharon un poquito. Es súper atrapante. Y yo dije, un día quiero tenerlo en Serena. Pero siempre me quedé en el molde porque él iba a un lugar donde lo llevaban siempre. Bueno, hoy Lauri está abocada a otra cosa. Entonces no encontró Se lugar. dio, Y hace claro. 2 semanas atrás, yo tirada en la cama con fiebre. Che, Juan, ¿cuándo Me van a venir? me acuerdo ese día. Perdón, ¿Cuándo? Porque viniste a hacer una nota Perdón. también. Sí, Mari, hecha pedazo. REC es parte de lo mismo, del mismo proceso. Tal cual, exacto, porque esas cosas suceden. En su momento, es decir, yo tenía el proyecto y no tenía con quién. ¿Viste? Y surge. Y se da Y surge. Cuando que uno en el realmente... camino se me vuelve a poner Es con... lo que explica Juan. Cuando uno lo visualiza, lo pensás, lo creás en tu cabeza, pero le pones el sentimiento, le pones la emoción de alta frecuencia, sucede. Y yo quedé maravillada cuando lo escuché. Entonces, que hoy él esté acá, podamos venir a charlar con ustedes y tenerlo todo el fin de semana en Serena, para mí es wow. Es el sueño hecho realidad, ¿entendés? Ah. Y esas cosas pasan. Y eso pasó desde un entendimiento mucho más grande cuando yo conecté y activé mi pineal, que por supuesto, estamos en la tierra y la pineal... Sí. Montaña rusa. La pineal no. Hay que hacer... La no, conexión. nosotros, claro, exactamente. La atención. El problema, La atención. El problema No es la depende del atención. dólar, ¿no? Eso es porque si Sí, claro, depende de todo. Claro, depende de dónde pongo la atención. Tal Claro. cual, En lo tal que quiero cual. que entre o en lo que quiero que salga. Exactamente, y hay que ser súper consciente de eso, que es lo que le explicaba hace un rato a una criatura que seguramente mañana viene. Es ser consciente de lo que uno piensa todo el tiempo y a qué le estás dando tu atención. Aguante Mari, una genia, dice Gabriel. Así Gaby, que le mandamos un beso. te manda saludos. Gracias, mi amor. Bueno, gente, Mari Dorato de Serena Salud y Armonía, el señor Juan Pablo Caivano, muchas gracias por haber visitado REC. Placer. Gracias a Todos los ustedes. Gracias. éxitos para este taller, esperemos que sea más seguido, Juanpi. Te esperamos en Santa Fe más seguido. Ojalá Juanpi. que el año que viene venga un par de veces, sí.